Hermanos de Misio Aguascalientes, reciban un caluroso saludo. Esperamos que estén todos muy bien, gozando de las bendiciones de nuestro Dios y que a pesar de estos momentos difíciles que vivimos, podamos aprovechar y podamos tener la oportunidad de realizar nuestros oficios en donde quiera que estemos y con las precauciones necesarias en estos días tan extraños. Bueno, hermanos, pues ahora toca el turno de la pregunta 22 del Catecismo Menor de Westminster y a mí me da mucho gusto estar en estas instancias. No son instancias tampoco sencillas. Los temas empiezan a ser cada vez más interesantes y más profundos, a lo que me hace a mí pues estudiar más y tratar de mostrar cada una de las cosas que se exponen aquí de forma más clara. También una cosa que creo que es importante es que me ayudaría mucho si ustedes creen que se requieren más textos o se requiere más profundización o se requiere de que mi dicción sea mejor. Pero cualquier comentario, cualquier eh, duda será bien recibida. Entonces, hermanos, la pregunta 22 del Catecismo Menor de Westminster dice así: ¿cómo se hizo Cristo hombre siendo como era hijo de Dios? Y es que la pregunta anterior, de manera muy rápida, pues respondimos quién es el redentor de los elegidos de Dios. Y entonces, pues respondimos que era ese Cristo, tanto un hombre como también parte de la Trinidad. Entonces ahora la pregunta, digamos, obvia o lógica es preguntarnos cómo es posible que ese hombre haya sido el Hijo de Dios. Y bueno, me parece una pregunta adecuada, pero muy extensa, ¿no? Podríamos hablar mucho acerca de esto y, y bueno, tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible y me ayudaré de algunos textos, como siempre, bíblicos para sustentar nuestras respuestas, pero también de algunas otras partes que me iré refiriendo. Y bueno, eso por supuesto que no significa que esté poniendo por autoridad estos textos que por ahí me referiré, sino siempre nuestro fervor es que la Biblia, las Escrituras, sean justamente esta regla de fe y obra para todos. Entonces, la respuesta del catecismo a esta pregunta, de la cual ya di un poco de su contexto, dice: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado. También debo decir que una de las cosas aquí que se leen entre líneas de la misma pregunta es que dice cómo se hizo Cristo hombre, siendo como era hijo de Dios. Y aquí vemos desde el principio un par de naturalezas. Hijo de Dios como esta persona de la Trinidad que existe desde el principio de los tiempos, y Cristo como hombre, como esta persona efectivamente hombre que entra en la historia humana, en esta noción temporal que tenemos nosotros de vida o de tiempo. Y bueno, entonces otra vez la respuesta es: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació, mas sin pecado. Y para ir ahondando en esta respuesta, a mí me gustaría también leer parte de la Confesión de Fe, que es un documento confesional hermano de
los catecismos, la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 8, sección 2, dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ésta. Así que dos naturalezas perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o contusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y entonces creo que esto expone un poco más detalladamente lo que responde el catecismo. Y aquí entonces otra vez vemos esta idea de dos naturalezas, efectivamente hombre, efectivamente Dios, y algo que surgió el domingo pasado, para los que estuvimos ahí, fue el asunto de la concepción de Cristo como persona en esta humanidad. Y lo que dice aquí la confesión de fe al respecto es, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de esta. Ahora, nótese que nosotros no creemos que el hecho de que María fue efectivamente usada en este medio de que Jesucristo entra en la temporalidad de la historia humana, eso no quiere decir que creamos que María fue santa en el sentido de lo mismo que estamos hablando de Jesucristo. No fue sin pecado como lo que estamos diciendo de Cristo. Tampoco estamos diciendo que las mujeres en general sean menos pecadoras o tengan menos propensión al pecado. Eso tampoco es es algo que esté en las Escrituras. Entendemos otra vez que María fue un instrumento útil para esto, pero nada más. Y entonces ahora quisiera que podamos ir a varios textos y para repasar 3 puntos. Yo quisiera hablar rápidamente, muy brevemente, de 3 puntos, ¿no? La naturaleza divina de Cristo, su naturaleza también humana, y después regresar a esto de que no tuvo pecado. Entonces, vamos, lo primero a lo que nos referiremos pues es a los evangelios. Voy a leer Lucas 1, 31 al 33, Lucas 1, 31 al 33, dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a la luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, esta es la entrada otra vez de Cristo en la temporalidad, en la humanidad, un hombre que además aquí dice en el 32, y será llamado Hijo del Altísimo. Y bueno, no solo lo podemos leer en los evangelios, y por supuesto este no es el único. También se habla de Cristo mismo, por ejemplo, en Salmos, ¿no? También podemos repasar un montón de textos. Isaías, por ejemplo, es uno de los libros que se usa mucho para esto. No quisiera ir a los más populares, comunes, pero Salmos, por ejemplo, se me hace un buen texto que no es tan común. Salmos 2, del 7 al 12, dice así:
Salmos 2, del 7 al 12. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces aquí voy a recalcar el verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otra vez, este es un texto pues que refiere al Mesías y se refiere al Mesías justamente como un hijo de Dios. Y también Hebreos 1.5, Hebreos 1.5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y también Isaías 23, 5 y 6, Jeremías 23, 5 y 6, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y bueno, solo uno más para mostrar no solo esta profecía mesiánica, sino el peso de la naturaleza divina de este Mesías. Daniel 7, 13 y 14 dice, Daniel 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, nuevamente podemos extendernos más en este estudio, podemos leer más, pero quisiera con estos 4 o 5 textos que fuéramos entendiendo esta naturaleza de Jesucristo como Dios, como parte de la Trinidad, de la cual ya hablábamos en preguntas anteriores. Ahora quisiera fijar más la atención en el hecho, en este entendimiento, esta doctrina, si se quiere llamar así, de que Jesucristo fue efectivamente hombre, fue verdaderamente hombre. Otra vez, no una visión, no un fantasma, no un holograma, ni un ovni, sino un hombre con estas características que pues, a nosotros no son comunes siendo hombres. Y para esto quisiera ir a algunos otros textos y vamos a ver Juan 8, 40 y 41. Bueno, creo que con el 40 va a ser más que suficiente, entonces lo leo. Juan 8, 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Está hablando Jesús. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces aquí lo importante es observar cómo Jesucristo mismo hace referencia a él como hombre. Pero ahora procuráis matarme a mí. Él le dice a un grupo que bueno, en este momento no lo referiremos, pero
nuevamente dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Hombre, él se refiere a sí mismo como hombre. Pero no es la única indicación, por supuesto, de esto. Ahora quisiera que pudiéramos leer Mateo 26. 26 es la institución de la Cena del Señor, y ya hemos tenido la oportunidad de hablar de cómo esto tiene que ver con la Pascua y cómo esto tiene que ver con la redención. Pero quisiera ahora fijar la atención en algo particular. Voy a leer entonces Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Otra vez se refiere a él mismo como alguien que posee cuerpo. ¿Tiene más implicaciones esto? Por supuesto, esto tiene que ver con cosas de sacrificio, pero es cierto que él se refiere a sí mismo como alguien que tiene cuerpo, ¿no? Y bueno, el 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, una persona que se hace llamar a sí mismo hombre, pero además que tiene cuerpo y sangre. También podemos ir a Lucas 2, y en el último verso de Lucas 2, es decir, Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, crecer, tanto en sabiduría como en estatura, era algo que le estaba ocurriendo a Jesucristo como hombre, es decir, estos procesos biológicos que no son comunes a nosotros, pues también él los vivió, ¿no? Crecer, por ejemplo. Y el último punto que quisiera mostrar aquí sobre esto de la naturaleza humana es Marcos 3. Marcos 3, voy a leer los primeros 5 versículos, y dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y aquí lo que vale la pena enfatizar es cómo la Escritura muestra que Jesús tuvo tristeza y enojo. Y por supuesto, otra vez, no es el único texto donde lo podemos encontrar, pero sí es obvio que la Biblia enseña que Jesús, el hombre con el que vivieron los apóstoles, era efectivamente un hombre como los demás, que padecía tristeza, enojo, dolor, etc., ¿no? Entonces voy a volver a leer el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Cómo es que se llega al enojo y a la tristeza aquí? Bueno, eso lo podríamos ver otra vez en otro estudio, porque también es muy interesante.
cómo había gente que estaba buscando solamente el poder acusarle. Pero bueno, hasta ahora lo que he querido mostrar es esta naturaleza tanto efectivamente Dios, verdaderamente Dios, como verdaderamente hombre. Aquí voy a tener que decir que me voy a tardar un poquito más de lo que yo pensaba. Espero que no sea mucho más, espero 5 minutos me den oportunidad, porque ahora quisiera pasar a discutir un poco acerca de cómo es esto de que fue sin pecado, si habíamos en preguntas anteriores discutido largamente acerca de que todos los hombres son pecadores, y entonces ahora quisiera ir a Mateo 1, 18 y al 20, que voy a leerlo rápidamente. Mateo 1, 18 al 20, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José. Antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora voy a leer un texto muy paralelo, pero en Lucas 1, 34 y 35 dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces lo que leemos aquí es muy específicamente cómo el Espíritu Santo es quien actúa con poder en esta concepción. Y quisiera referirme también a unas palabras de este hombre Luis Berkhoff, que dice: el elemento más importante en relación con el nacimiento de Jesús fue la operación sobrenatural del Espíritu Santo, porque a causa de eso únicamente fue posible este nacimiento virginal. Y pues sí, efectivamente la Escritura no nos habla más o no nos especifica los detalles acerca de cómo es que el Espíritu Santo logra hacer esto, logra hacer esta concepción sin pecado. Pero pues lo importante es lo que dice la Escritura acerca justamente de esto, de que es el Espíritu Santo quien hace esto con poder, y eso es lo que debemos de ver aquí. Ha habido, por supuesto, intentos de entender esto de forma más pues más específica de cómo podría ser esto, pero otra vez la Escritura no nos muestra las particularidades de cómo se hizo, pero creo que debemos de tener en cuenta que con el solo hecho de saber que el Espíritu Santo es quien actuó en María, pues eso ya nos debe de decir que es una obra perfecta. Y entonces es justamente la obra del Espíritu Santo que permite que Jesucristo como hombre haya sido nacido sin pecado. Otra vez la explicación bíblica a por qué es por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Para reafirmar esto, quisiera leer Primera de Timoteo 3:16, que dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí enfatizo justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Y también quisiera leer Hebreos 4:15,
Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y bueno, hermanos, pues estoy seguro que habrá más preguntas y más ánimo de seguir estudiando las Escrituras para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos revele y nos haga saber lo que Él quiere que sepamos, ¿no? Y que podamos estar confiados en que las Escrituras nos muestran lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere que entendamos, y que también es una, pues, es una buena práctica estarnos preguntando y estar yendo a la Escritura para tratar de responder nuestras preguntas. También debemos decir que no todas las podremos responder, y que hay algunas que están veladas, que no serán para nosotros posible contestar. Bueno, hermanos, pues hasta aquí me despido y seguimos en contacto. Dios les bendiga.